Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo una variante de la mejor build para Colonia Infinita o para IC. Entonces, bueno, estarán viendo que hay algunos héroes que son muy similares a cuestión de mi otra build que ya subí hace unos meses, como 2 meses. Y bueno, sí, hay ciertas variantes. Y ahora sí vamos a empezar. Bueno, aquí saben que pueden cambiar ya sea el arco de fuego o la espada. Conforme ustedes vean sus daños y todo eso. Los ítems son exactamente igual. Frozen Heart se beneficia por ¿cómo se llama? Zero. Sí, creo que sí se llama Zero. ¿Por qué? Porque todos los enemigos congelados, por así decirlo, reciben 40% más de daño. Power Glove, más daño. Unicorn Shield, que es Castle Defense, nos da más defensa de castillo. Y este nos da defensa de ataques de rango, ¿qué quiere decir? De los arqueros de torre. Así que bueno, ahí no hay mucho que decir. De objetos yo recomiendo tanto cooldown como damage equilibrado. Ahora vamos con las estrellas. Sí o sí vamos a empezar con físico. Vamos a activar todos los de físico, absolutamente todos, ¿ok? Ya después, una vez abriendo los de físico, nos vamos a los de hielo. Y bueno, vamos a activar también los arcos para bonificar a la Dark Elf y un poquito a Dark Archer. De ahí yo recomendaría venir a Summon para activar los de las brujas o la de los slingers conforme a la versión que ustedes quieran utilizar, la variante. Y ya eléctrico no es muy necesario. Aquí tampoco de fuego, pero ¿por qué se activan? Por estos nodos de 2.5% más de daño a todo. Por eso es de que son necesarios estos nodos. Pero realmente con Summon, hielo y físico, obviamente estos, los de Town Archers, funciona perfectamente esta build. Pero pues si tú ya tienes muchos puntos y te sobran, puedes activar estos, que pues es como un extra, ¿no? De torres, la torre de hielo, el que invoca, el military, el que invoca el militar, y el gusano para el MP. Realmente son objetos que bueno, son torres que ya sabemos que tiene que llevar. Estas también ya abarqué en mi otro video anterior. Zero, bueno, aquí Zero obtiene de damage. Realmente el damage, la skill es muy buena y Zero como tal no hace daño. Entonces con que él esté en el campo de batalla sacando su habilidad más el Frozen Heart, ¿si no cómo se llama? Sí, el Frozen Heart, pues ya con eso él va a ser un gran parote. Ahora, puntos que tenemos a considerar. Tendremos que tener doble activación sí o sí en Mago de Hielo. Así que en el Mago de Hielo sí es mejor tenerle legendarios para que tenga un cooldown debajo del Pure Wizard. ¿Qué más? Ogre. Pero aquí en esta variante también se puede utilizar como mula, o sea, ponerle objetos de cooldown o de damage. Pero si ustedes pueden sacarle doble activación es muy buena. Solamente que en esta variable no es tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos a las dos brujas. Ahorita vamos para allá. El chiste es bajarle el mayor cooldown a estos, ¿ok? Al Dark Skeleton utilizarlo como mula, al igual que el Necromance como mula, cooldown, Blue Defender también como mula, Dark Hunter como mula. Mula pues son colocarles objetos que beneficien a toda la build en general. Ahora sí, la Dark Elf es la más importante, colocarle críticos o Physical Damage, como ustedes vean, y la orbe de Critical Change, ¿ok? Esta orbe sí o sí es muy necesaria en Dark Elf. Muchos, y yo me incluyo, habíamos utilizado esta, la cual es buena, pero yo creo y funciona mejor la de Critical Change, ¿ok? Y sí o sí vamos a necesitar a Dark Master para bonificar a la velocidad de Dark Elf, porque si la quitamos no va a tener esta velocidad y por lo tanto no nos va a curar igual. Y ahora sí, los cambios más importantes en esta variante, las brujas. ¿Por qué? Es muy similar a la build de dragones que recientemente subí. Cada bruja va a dar un buff de 5% de daño a todo, absolutamente todo lo que esté en el campo de batalla, bueno, de lo nuestro, pues. Así que aquí ya tendrías un 10% más extra de todo. Es muy necesario. Pues sí, en esta variante sí. Recordemos que yo utilizo la de Slinger, pero ustedes pueden utilizar la de las brujas sin ningún problema. Y eso es lo que nos permite que Gigant Ogre tampoco tenga doble activación.
porque ya vamos a tener a dos brujas que van a tener buenos, bueno, más o menos objetos buenos de retroceso, de stun, que nos van a permitir mantener un mayor control. Entonces, realmente este de Ogre ya no se necesita doble activación, ese es el motivo. ¿Y qué otra cosa nos trae estas dos brujas? Colocarnos este de 10% más de vida. Sabemos que cuando utilizamos al Slinger, pues realmente no recuerdo qué otra cosa poner, bueno, qué pongo yo. Bueno, se necesita el bar para doblarlo. Entonces, sí, ahorita no vamos a necesitar el bar. Así que, pues sí, vamos a tener mayor seguridad, vamos a tener mayor vida en ese sentido para poder aguantar a los enemigos. Por eso es de que esta variante es también muy buena y es muy efectiva en lugar de utilizar a Slinger. Y de Town Cannon pueden utilizar Critical Damage, Fire Damage y obviamente aquí pues ponerle algún otro objeto de Critical Damage, Fire Damage por ejemplo, Ataque Speed y Fire Damage. Esa sería cuestión de que ustedes prueben qué objeto les va mejor. Y de Orbe, ¿cuál les va? Damage, Fire Damage también puede ir. ¿Dónde está? Fire Damage, Fire Damage, ok, Fire Damage, bueno, Critical Damage, perdón. Critical Damage, Critical Normal, bueno, Critical Change no, puede ir el de Damage, y en general estos objetos son los que se van a necesitar en los Stone Archers, ya que van a hacer la mayor cantidad de daño, y creo que eso fue todo lo que actualmente lleva esta build. Ya creo que ya no hace falta mencionar otras cosas, ver objeto por objeto que se necesita, sino que simplemente decirles más o menos qué lleva esta build. Entonces ya saben, ustedes pueden probar este, bueno, el arco de fuego, perdón, el arco de fuego, la navaja, como ustedes vean. Así que te dejo una, bueno, un jugando IC para terminar este video, para que ustedes vean cómo funciona esta build, qué tanta seguridad te da. Entonces dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.